Hola, doctora. ¿Se escucha bien ahora? ¿Qué tal, doctora? Sí, ahora sí. Ah, ya. Ok. Que había sido, estaba cerrado, estaba bloqueado el micrófono. Sí. Ahora están Eh, entrando las compañías. ok. Ahora están... Estoy probando, ahora estoy usando mi portátil. Hace rato, la vez anterior era la de escritorio. Ah, ok. Ahora sí están entrando. Acá tengo mis presentaciones, entonces Es más fácil para vos. sí, la de escritorio le dejo a la gente de la casa acá. Tengo que Sí, compartir. sí, sí, así. Están todos pendientes ya por la hora. Sí, ya esperando ya. Rápido pasa la hora. Sí, yo estaba haciendo mil cosas y ya me di cuenta que ya era un poco tarde. Quería mandar la invitación más antes, pero como Ah, es para cumplir realmente este tema que nos pusieron en las clases un feriado. sí, ¿verdad? Entonces, Qué raro. Porque no está- íbamos a tener para eso, ¿verdad? y yo tenía así entendido, hasta hace 2 días nos avisó el coordinador de prácticas que teníamos que tener, para no Ah, qué perder el raro. ritmo de las clases porque están empezando recién. También, sí, cierto. Y como es virtual, entonces es más Claro, o fácil, tal vez. sea, sí, solo virtual para considerando que es feriado. Sí. Bueno, ya estamos 5 ya. Cuatro compañeros, 5 con Juan ahora que está entrando. Sí, sí. Creo que Ustedes se están son conectando. 8. 8, sí. 8 somos. sí, 8. Quedamos en que siempre hay que demostrar la asistencia en las clases virtuales, por lo menos con fotos por el momento, porque todavía no me dijeron cómo se haría. Ah, Si van a entrar en el sitio, cómo será. Pero las dudas siempre saco fotos para ver. Total, después mm, veremos las otras maneras. ok. Hola, Hola, doctora. ¿Qué tal? hola Juan, hola Noelia, Teresa, ¿Qué tal, doctora? Mayra y Raquel. Estamos Hola, doctora. 4, 5. William enseguida se conecta, acaba de mandar a decir. Ah, ok. Creo que está. Sí, enseguida. Ujú. María Alejandra, Shakira. María Alejandra Bernal todavía no entró. No, todavía. Ella falta. Shakira ahora. Erico ya dijeron que se desescribió. Sí, él Sí, ya no doctora, sí. va. Porque son anuales. Y María Alejandra lo que me está faltando que ahora entre. Está entrando. Muy bien. Sí, cuando más rápido estamos, más rápido nos terminamos. Sí. Eh, Ahora sí. está conectando. En vista que la clase surgió del feriado, vamos a hacer un tema de complemento de las charlas de los temas que estamos dando, que es el crecimiento, ¿verdad? Entonces, como habíamos visto, la interpretación de las curvas cuando van por debajo, que es
desnutrición y por arriba sobre obesidad, vamos a ver un poquito en detalle esos temas, nutrición y obesidad. Ok. Yo voy a pasar un poquito la parte teórica así como más rápido porque no me voy a centrar en eso, pero sí vamos a hablar para que ya cuando den con el doctor Chamorro ya tengan como una primera pasada, que seguramente van a guiarse por lo que él les dice en las clases para la parte teórica. Bueno, Entonces, mientras se une el compañero, busco mi presentación para compartir. ok. Me avisan cuando se ve en la pantalla. Sí, todavía no. Bien. Ahí empezó a verse. ¿Ya le Ahí ven? sí. Sí, ahí sí. Desnutrición. Es nutrición, sí. Sí. No sé si llegó a entrar William, no, ¿verdad? Mientras, ahí, Creo que sí. ahí está entrando, para que empecemos ya. Sí. Ok. Ahí está. William, ¿ya estás adentro? Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, le decía a tu compañero que vamos a dar el complemento de lo que sería, digamos, los diagnósticos nutricionales que habíamos visto con la curva, ¿verdad? Vamos a hablar de nutrición y de obesidad, los dos cuadros patológicos dentro del área nutricional. Entonces empezamos por el tema de nutrición. Le decía un poco a tus compañeros que vamos a ver la parte más bien práctica, pero general, digamos también lo que es la parte de clasificación. Así que no se preocupen tanto por eso, pero sí vamos a hablar de las clasificaciones. Cuando me quiera hacer caso a esta pantallita. Se quiere mover a Aragán. Ahí sí. Bueno, la definición, ¿verdad? Que es un cuadro clínico que se produce por déficit de aporte, suficiente aporte. Cuando hablamos de eso nos referimos a alimentos, ¿verdad? Por mala absorción, mala utilización o un exagerado consumo de nutrientes. Mala absorción cuando hay algún problema dentro del tubo digestivo, ¿verdad? Mala utilización o exagerado consumo sería cuando hay algunas patologías que producen de repente un hiperconsumo metabólico, como sería por ejemplo el caso de los pacientes con cardiopatía que tienen hiperflujo, un estado hiperdinámico, entonces que hay como un exceso de consumo de calorías, ¿verdad? Entonces es una deficiencia de los nutrientes necesarios para satisfacer las necesidades fisiológicas del organismo, por diferentes causas. Entonces en base a eso se clasifica, ¿verdad? Si es de origen, con respecto al origen, es primaria o secundaria o puede ser mixta, ¿verdad? Primaria fundamentalmente es por falta de aporte, ¿verdad? No hay suficiente alimento. Y la secundaria por cualquier causa que produzca estos problemas que habíamos dicho, o mala absorción o mala utilización de los nutrientes. Y mixta cuando hay una combinación de ambas.
De acuerdo a la gravedad clasificamos y nosotros usamos la curva NSH, la curva de la OMS, que clasifica de acuerdo a qué parte de la curva está, si es en desnutrición leve, moderada o grave. Y según la evolución en el tiempo, si es aguda, ¿verdad? Si es de poco tiempo, y crónica, ¿no? Ya es de más, por lo menos, de más un mes por lo menos. Y según el tipo de nutriente que está faltando, si es por déficit de ingesta de calorías, es, digamos, el componente de cuánto alimento consumimos, todos los nutrientes, proteínas, hidratos de carbono, grasas, tienen un, digamos, valor en calorías que son necesarias para el metabolismo, para el crecimiento, para diferentes funciones, ¿verdad? En el niño se le agrega el componente de crecimiento porque está en crecimiento permanente hasta que culmina la adolescencia, ¿verdad? De acuerdo al tipo de carencia, si es falta de déficit, el déficit es de calorías, es marasmo. Si es básicamente proteínas, sería la desnutrición proteico-calórica, cuyo grado extremo es el kwashiorkor, el extremo de la clasificación. Y el mixto, que sería el marasmo kwashiorkor. El marasmo también es el estado extremo del déficit de calorías, ¿verdad? Entonces, la primaria, como decíamos, por falta de aporte, ¿verdad? Casi siempre se ve más esto en las poblaciones con menor situación económica, más desprotegidas, que están pasando de privaciones económicas, ¿verdad? Entonces no hay aporte porque no tienen cómo conseguir, ¿verdad? Y la secundaria, que serían por las diferentes patologías. Pueden ser mala absorción, puede ser un exceso de eliminación, ¿verdad? En un caso no se elimina, en otro caso hay diarreas que producen eliminación excesiva o un estado hiperdinámico, como habíamos dicho. Según la gravedad, en el texto o en algunos textos clasifican de acuerdo al porcentaje de déficit de peso sobre el promedio de lo esperado para el grupo etario. La clasificación de Gómez, pero que se cita como un tipo de clasificación, ¿verdad? Si es un leve el déficit, entre 10 a 24, moderado si es entre 25 y 39, y el grave más de 40% de déficit, con respecto al peso que sería el ideal. Y nosotros clasificamos en base a la curva de evaluación antropométrica. Sería la curva de la OMS. Y decíamos que tenía riesgo cuando está por debajo de -1. ¿Se acuerdan que entre el verde, entre +1 y -1 lo normal? El primer grupo por debajo de -1 a -2, el amarillo, sería leve. Por debajo del amarillo, en el rojo, entre -2 y -3, moderado. Y por debajo -3, que ya nuestra curva queda sin color, sería la nutrición grave. Según la evolución, si es crónica, es más prolongada en el tiempo y da la posibilidad al organismo de ir adaptándose en forma lenta. Es más frecuente que la desnutrición calórica que lleva al marasmo como extremo sea de este tipo, una evolución más larga en el tiempo. Y la aguda, que no da tiempo al organismo a que se adapte a la desnutrición y que tiene más descompensaciones metabólicas y es más frecuente de la forma de presentación del kwashiorkor o del déficit proteico. Esos son conceptos un poquito más teóricos, pero para que entendamos un poquito los tipos de nutrición que hay y para ver los dibujos, las fotitos que tenemos ahora. Entonces, en base al tipo de carencia, si es calórico proteico, o sea, primero es caloría y al final es proteína, el marasmo. Si es fundamentalmente proteína, es kwashiorkor. Tiene esa parte, ¿verdad? Porque es un poco es de acuerdo al tipo de nutriente que está faltando en el aporte. Y eso tiene sus diferentes repercusiones metabólicas e incluso endocrinológicas dentro del organismo del niño. Vamos a mirar un poquito más. El marasmo, entonces, si bien digamos, se presenta más lentamente, también el tipo de desnutrición más frecuente.
primeramente en déficit de calorías y al final, si es que sigue existiendo el déficit, llega a ser un déficit de proteínas también. Y hay un mecanismo de adaptación del organismo. Primero, ¿qué es lo que hace cuando nosotros hacemos dieta, por ejemplo? ¿Qué es lo primero que pasa? Empezamos a bajar los cachetes, Sentimos hambre. tenemos en diferentes partes, ¿verdad? O sea, lo primero que se consume es el tejido adiposo. En este caso hay gente que tiene más depósitos y otros menos, ¿verdad? Pero en el niño lo primero que se ve entonces es como que la cara se va afinando. Vamos a ir viendo después más en detalle la descripción. Después, en una segunda etapa, ya cuando sigue el déficit de calorías, el organismo trata de mantener un equilibrio para mantener las funciones vitales. Entonces, si sigue faltando nutrientes, empieza a sacar energía de su propio tejido muscular. Entonces empieza la emaciación muscular. Y en última, cuando sigue persistiendo la desnutrición, empieza a consumir la proteína visceral. Y esa es la parte, ya el estadio irreversible, cuando empieza a hacer la digamos, consumición de sus proteínas viscerales. Ese sería el estadio más tardío. Ese es irreversible la desnutrición. Más frecuentemente se ve entre los 6 y 18 meses de edad, por la falta de ingesta de calorías, y justamente una de las causas sería la insuficiencia de la lactancia materna y el uso de leches o fórmulas lácteas muy diluidas. Puede haber enfermedades que predispongan también a esto, ¿verdad? Que son en formas repetidas, y eso va originando desnutrición y periodos de tensión de crecimiento también con el tiempo. Un poquito acá más como habla la descripción de los estadios, ¿verdad? Que es lo que habíamos hablado. No se preocupen por eso, está un poco más nutricional, pero que va explicando también lo mismo que decíamos, ¿verdad? Que primeramente consume su tejido adiposo y ahí empezamos a ver como que hay un exceso de piel, que la piel empieza a colgar de repente, ¿verdad? Se empieza a consumir más la parte muscular, y ya en el niño, por ejemplo, se ve lo que se llama el síndrome del calzón, que el niño al incorporarle es como que tuviera un calzoncillo como de antes, ¿verdad? O ahora digamos, pero que le cuelga, y es la piel que cuelga porque no tiene masa muscular en la nalga, ¿verdad? No tienen los glúteos que se van consumiendo. Vamos a ver si... Ay, perdón, me está yendo para atrás. Bueno, esto un Doctora, poquito... Sí. ¿y qué pasa con esos pacientes que empiezan a tener consumo de la masa proteica visceral? ¿Mueren o...? Y sí, realmente es un estadio muy avanzado. Ya pasó Ujú. para que llegue a ese estado, y probablemente sí pueda fallecer si es que hay un consumo importante de masa proteica visceral. Ah, Que no hay que, digamos, hay que tratar de recuperarlo cuando está ya, si es posible, en las primeras etapas, ¿verdad? sí. Ok. Esto un poquito así como lo que es el panorama endocrinológico, cómo afecta la desnutrición, ¿verdad? Hay cambios hormonales, pero no vamos a centrar mucho. Pero estas presentaciones voy a alzar después en el sitio, entonces pueden mirar así con detenimiento, ¿verdad? El estrés nutricional lleva a cambios hormonales. La flecha que muestra para abajo significa que disminuye la secreción de insulina, somatomedina, hormonas tiroideas, aumentan las catecolaminas, glucagón, cortisol, somatotrofina y aldosterona, que son hormonas que aumentan. Y está sobre todo el glucagón y cortisol para tratar de conseguir energía, para producir gluconeogénesis, para conseguir glucosa, que es la energía, el combustible de todos, ¿verdad? Ujú. Es un mecanismo de, digamos, interno de adaptación para tratar de buscar fuentes calóricas. Y más o menos son estos signos lo que vemos, ¿verdad? El niño con, ¿cómo se dice? Emaciación visible, ya cuando es estadio más avanzado. Se ven los relieves óseos. La carita del niño tiene, ¿cómo se dice? Una carita de viejito, ¿verdad? Porque tiene los relieves óseos salientes, ¿verdad? Se pierde la bola adiposa de Bichat, que es la que tenemos todos los cachetes, ¿verdad? Como que queda un huesudo. Las costillas visibles,
la piel redundante. Ven como en el caso de las nenitas tienen la piel así como que solamente piel y hueso, como se dice, ¿verdad? Así no se ve la masa muscular. Y los músculos cuando todavía tienen se tocan y son así como flácidos, ¿verdad? Hipotónicos, no tienen tono muscular. En el dibujito que está acá arriba en el margen de la superior a la derecha se ve como el síndrome del calzón, ¿verdad? Como que la piel de la piernita y la nalga como que le va a sobrar, ¿verdad? Y también el niño ya con el tiempo, ¿verdad? Tiene el cambio del color o sea, en algunos casos puede haber anemia, tiene aspecto de apatía, de hipoactivo, por su estado general, ¿verdad? Como un estado también de energía, la hipoactividad. La piel seca, no hay masas musculares. Y en el caso más prolongado en el tiempo, el niño deja de crecer. En un principio, en las primeras etapas, sobre todo en el primer estadio donde empieza la consumición de la masa muscular, evaluamos nosotros el peso y la talla va a estar normal para la edad, el peso sí va a estar disminuido. Cuando va avanzando más la desnutrición y se va persistiendo en el tiempo, sobre todo si pasa por lo menos 3 a 6 meses, y ya va a haber repercusión en la talla. Como que ya no tiene suficiente aporte para seguir creciendo y se detiene el crecimiento. Y una vez que si recupera, puede quedar como una cicatriz nutricional, sería la talla baja, consecuencia de ese nivel de desnutrición que tuvo. Y bueno, esto sigue un poquito más, un poco engorroso, digamos, pero cómo afectan también a los órganos del sistema, ¿verdad? La alteración es lo que decíamos, el tema del crecimiento del sistema nervioso, ¿verdad? Que puede afectar la ramificación, digamos, de los axones de las neuronas que se van dividiendo en los primeros meses. Decíamos que el cerebro crece fundamentalmente en los primeros 2 años, ¿verdad? Y si ocurre un cuadro de desnutrición severa, puede disminuir la sinapsis y la mielinización de los axones, entonces hay menos conexiones y puede afectar también el desarrollo cognitivo más adelante, o sea, el desarrollo de la inteligencia sería. Depende de la magnitud y de la duración para que llegue a ser secuelas importantes, ¿verdad? Si no es tan importante, bueno, no va a ser tantas las secuelas. Y depende a qué edad afecta. Cuando más temprano, más dañino siempre. Incluso si ocurre durante el embarazo, también es más dañino, ¿verdad? En cuanto al sistema inmunológico, afecta la inmunidad mediada por células, los neutrófilos, complementos, anticuerpos, o sea, las dos líneas celulares de linfocitos. Hay déficit de vitaminas, hay disminución de la sensibilidad de la respuesta mediada por células. Y bueno, eso sería con respecto a lo que es la desnutrición calórico-proteica al final. Y el marasmo, esos cuadro extremo. En la última etapa, donde dice la tercera etapa, donde hay un aumento del consumo de las masas musculares y consumo de la masa proteica visceral, cuando habla que hay en estadios más avanzados, ya empieza a haber edemas. Cuando, a pesar de la consumición de las propias proteínas, ya entra igual en hipoproteinemia. Entonces se convierte en marasmo en kwashiorkor. O sea, ya es un estadio más avanzado de la desnutrición calórico-proteica y ese sería un signo de mal pronóstico ya. Cuando a pesar de haber consumido todas sus proteínas ya entra en déficit de proteínas. Ese sería un signo de muy mal pronóstico. Bueno, entonces eso sería todo lo que sería la parte de marasmo. El otro tipo de desnutrición que podemos ver es el kwashiorkor. Mirándole a este niño parece un niño normal, gordito, ¿verdad? Pero vemos, si miramos bien, que no es gordura, sino hinchazón más bien lo que tiene. Sobre todo en los extremos.
El kwashiorkor sobre todo como edema, digamos, que presentan edemas más bien en manguito, que afecta la mano, la parte distal del brazo y la mano, y en botita afecta los pies y las piernas, la parte distal. Es una forma más grave porque es más, por lo general es más aguda y afecta las proteínas. Entonces hay déficit de proteínas incluso en sangre y altera la inmunidad más rápidamente comparando con el marasmo. Por lo general es más, como ocurre más rápidamente, no hay tanta adaptación y puede llevar a la muerte rápidamente. Se ve más a partir del año, en el marasmo se ven niños a partir de los 6 meses, en este caso se ven niños mayores. Sobre todo si es que está mamando por lo menos esa proteína, la leche materna es suficiente y le ayuda por lo menos a prevenir la hipoproteinemia. Entonces es fundamental por eso que decimos como una recomendación nutricional para seguridad alimentaria en nuestro país, que el niño mame hasta los 2 años. Aunque no sea tal vez suficiente nomás con eso, sí le aporta las proteínas necesarias por lo menos para el primer y segundo año. Bueno, ¿y qué es lo que vemos? Vemos edema, sobre todo distal, que si persiste la hipoproteinemia puede generalizarse, puede tener alteraciones digestivas, diarrea, vómitos, puede tener crecimiento del hígado por infiltración grasa, hepatomegalia, alteraciones en la piel y el cabello. Vamos a ver los dibujitos. En este caso hay alteración también de las faneras, pelo y uñas, y se ve el pelo decolorido con colores en bandas, lleva a llamarle el signo de la bandera, porque tiene diferentes colores, como una bandera. Y ahí vemos ahora el niño, el de abajo, el que está en el margen inferior izquierdo, el niño con edema. Ven el piecito como tiene abombado el dorso del pie y de las manos. Y si uno comprime eso va a dejar una marca por el edema. El abdomen distendido, sobre todo a expensas del hígado aumentado. Las lesiones en piel que se producen descamaciones, primero dermatitis, después descamaciones, comisuras bucales con lesiones. Tiende a ser más hipotérmico también. Y en última etapa se van consumiendo las masas musculares también. Tienen más tendencia a tener problemas circulatorios, hipotermia, alteraciones proteicas y de hierro. Es menos frecuente con respecto al marasmo. También toda la afectación hormonal, que es demasiado complicado. Y bueno, el tratamiento nutricional, el marasmo responde lenta y dificultosamente. Hay que, en forma, así como se fue adaptando de a poco a la falta de ingesta, hay que ir sacándole de a poco también. No le podemos bruscamente querer alimentar normalmente, ¿verdad? Un niño sobre todo que fue lentamente acostumbrándose a la poca ingesta, también va teniendo lentamente atrofia de las vellosidades intestinales por la falta de nutrientes. Y uno quiere, del apuro de querer nutrirle, le quiere dar muchas cosas y puede tener por esa misma atrofia intestinal mala absorción y tener diarrea. Entonces, descompensarla por otro mecanismo, por deshidratación de repente. Entonces, hay que ir adaptándose a las posibilidades nutricionales del niño y empezar a nutrirlo lentamente, pero en forma sostenida. Va a ser más lento, pero va a ser más seguro. El kwashiorkor responde más rápido y favorablemente y hay que tener también cuidado cuando vamos a recuperarlo nutricionalmente. Sobre todo si por algún problema tienen que internarse, hay que tener mucho cuidado con la hidratación en los niños desnutridos. En los kwashiorkor sobre todo porque al ser hipoproteicos, o sea, al tener hipoproteinemia, a veces tienden a sobrehidratarse. Cuida mucho los balances.
Bueno, y el tratamiento es nutricional dependiendo del grado, ¿verdad? Como veíamos en nuestro esquema de IEPI, si es si es grave, en algunos casos se internan para empezar a alimentarlo a veces por sonda, ¿verdad? Cuando el niño está inapetente. Y después ir pasando de a poco a la vía oral y con los suplementos. Esta parte no nos interesa tanto, no somos nutricionistas. Bueno, y en nuestro país tenemos el programa de ayuda nutricional. En 10 minutos dice que se va a terminar nuestra reunión. Dios mío. Bueno, vamos a pasar a obesidad rápido y si se corta les vuelvo a mandar. Ok. Vamos a ver obesidad antes que se corte y después vemos las preguntas. ¿Están viendo? ¿Están viendo esta? No, No, doctora. sigue con el mismo de hace rato. Ah, ok. No cambié el repete, profe. ¿Eh? Sigue con el mismo hace rato. Sí. Se me está amenazando que se va a cortar dentro de unos minutos. Ay, ay, ay. Que hablamos demasiado. ¿Y ahí tampoco? No. Vamos a hacer una segunda fase de encuentro. Bueno, doctora. Bueno, doctora. A ver. Espera un poquito. Están todos, pero no todos tienen su cámara. Voy a reiniciar, voy a hacer otra reunión, ¿sí? Para que- Bueno, doctora. Bueno, doctora. Dale, no hay problema.